Buenas noches, buenas noches. Vamos a seguir en el lección de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 10. No tiene nombre el pasaje. Bueno, es un capítulo bastante corto. Dice Primera de Samuel, capítulo 10. Bueno, pues habla de cuando Samuel unge a David, unge a Samuel, perdón, y continúa la historia. Y se tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habéis ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces, recuerdo que Saúl va en busca de las asnas de su papá. No las encuentra, se va con su madre a preguntarle a ver qué pasó con las asnas. Y él dice: no, porque tiene el próximo rey. Perdón. Bueno, entonces aquí es interesante que Samuel utilizó una redoma. Una redoma es es un recipiente hecho por el hombre, ¿verdad? De hecho, es importante esto porque aquí el pueblo lo pidió por rey, pidió rey, y Dios le dio lo que el pueblo pidió un rey. Después unge a David, y para ungir a David se utilizó un cuerno, algo que hizo Dios, algo creado por Dios. Entonces, ¿qué más diferencia? Saúl fue elegido por el pueblo, más bien pedido por David, fue elegido por Dios. Dice verso 3: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la ciudad de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suban a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Deben tener su significado, si no, para que la nota. Pero bueno, hay cosas en la Biblia que deben analizar profundamente y que tal vez en el futuro lo entienda. Pero bueno, entonces, seguimos con la historia. Entonces dice, verso 4: los cuales luego que te hayan saludado te darán los 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás, al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que dicen de lugar alto, y delante de Dios salterio, pandero, flauta y arpa, y es profetizando. Entonces aquí vemos, de hecho es interesantísimo, porque hasta ahorita yo no he encontrado qué significa, debe tener significado, pero hasta ahorita no lo he encontrado, te lo he visto, no he encontrado otra prédica. Es interesante que narre tanto detalle. Se encuentra con 3 hombres, cada hombre con un alimento diferente: cabritos, pan y vino. Pero él toma las tortas de pan. Después se encuentra a uno que salta con pandero, flauta y profetiza. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esto me recuerda a cuando dice tortas de pan. Dice claramente que aquí los hombres le dan el pan. Yo me acuerdo que David tomó pan, va a los levitas y tomó pan de ellos. Qué interesante, o sea, qué interesante, porque los dos son reyes. Al final de cuentas, Saúl y David llegaron a ser reyes. Saúl tomó pan de los hombres, pero David tomó pan de los levitas. Qué interesantísimo. Debe tener su significado espiritual el pan. El pan significa tiene un significado. De hecho, el pan es como cuando uno está en comunión con Dios, algo así. Pero sí me acuerdo que el pan lo tomó tanto Saúl, pero también David tomó pan, pero David tomó pan de los levitas, pan consagrado a Dios. Bueno, entonces dice que después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la conexión de los filisteos, y cuando entres allá
en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y profetizando. Pues entonces, de hecho, puede ser que esto sea la historia de Saúl, porque Saúl en un punto de su vida, va de viaje y se encuentra con unos profetas que danzan y cantan, y él también lo toma el espíritu y empieza a profetizar, ¿verdad? Yo creo que aquí Dios le está narrando su historia. Dios tiene maneras muy increíbles, muy interesantes de obrar en la vida de cada quien. Aquí obra en la vida de Saúl, como sea, Saúl es puesto por Dios. No lo pidió Dios, lo pidió el pueblo, pero Dios pone a Saúl, ¿verdad? Y Dios lo va a respaldar porque finalmente a él, el pueblo lo pidió a él, pero Dios lo puso a él. Entonces, aquí lo que me da a entender es que Dios le está narrando su historia, ¿verdad? En un punto hace eso, Saúl profetiza, ¿verdad? Cuando se encuentra con una compañía. Va de viaje Saúl y se encuentra con una compañía de profetas y empieza a profetizar, le toma el Espíritu Santo y empieza a profetizar Saúl. De hecho, se hace proverbio eso. Se hace dicho, en México se dice, se hace dicho. Verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás nuevo en otro hombre. De hecho, exactamente eso fue lo que pasó cuando más adelante en su vida se va de viaje y se encuentra con una compañía de profetas y empieza a profetizar. Y lo toma el Espíritu y empieza a profetizar. Y bueno, dice, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué significa? De hecho, ¿qué significa ser mudado en otro hombre? Lo que pasa es que Saúl tenía una imagen muy pobre de sí mismo. Y y bueno, Dios tal vez yo creo que tal vez Dios le honra dándole carisma delante del pueblo. No dice exactamente qué es ser mudado en otro hombre. Pueden ser costumbres, hábitos, no lo sabemos. No da detalles, afortunadamente, pero dice que es mudado a otro hombre. De hecho, eso es lo que pasa cuando uno entra al cristianismo. Dice el viejo hombre, qué interesante, ¿verdad? Cuando uno llega al cristianismo, uno es cambiado, tus costumbres, tus hábitos, tu forma de hablar incluso cambia. Dice incluso, dejad el viejo hombre, dice el Nuevo Testamento. Pero entonces aquí puede ser que esto sea también lo que le pasó a Saúl, que Saúl cambió sus costumbres, sus hábitos, su manera de hablar. Es ser mudado a otro hombre. Una cosa es ser mudado a otro hombre, otra cosa el corazón. Son dos cosas muy diferentes. El corazón es más de personalidad. Y ser mudado a otro hombre son más costumbres, tradiciones, las obras que haces, lo que sale de ti. Y que Dios te mueve tu corazón tiene que ver contigo mismo, con tu ser, con tu personalidad. Es lo que me entra de la Biblia. Verso 7, y cuando te hayan subido estas señales, haz lo que tienes a la mano, porque Dios está contigo. Pues entonces aquí el pueblo pidió a Saúl. Saúl no pidió ser rey, ¿verdad? Pero Dios lo puso por rey. Y cuando Dios pone, Dios respalda y dice claramente, Dios está contigo, a pesar de todo lo malo que hizo Saúl, a pesar de sus errores. De hecho, hasta ahorita es uno de los pocos reyes que nunca perdió una guerra. Nunca. La única batalla que perdió fue la última que hizo y fue donde murió. Pero Saúl nunca perdió una sola guerra. David perdió batallas. Muchos reyes perdieron batallas. Pero Saúl no perdió ni una. Eso me entendé. O sea, yo ya esta historia la he contado varias veces. Y es lo que me impacta mucho. Porque cuando Saúl manda a David a pelear, David gana. Pero cuando David sale a pelear, pierde varias veces. Entonces, y lo he comentado en varias de mis prédicas, que eso me llama muchísimo la atención. Verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces encenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz.
Entonces aquí Samuel le da mucho aprecio a Saúl. De hecho, surge una gran amistad entre ellos dos, tanto así que Samuel intercede por Saúl. Cuando Saúl desobedece, Samuel intercede por Saúl, le tiene mucho aprecio a Saúl, ¿verdad? Y pues ni modo, Saúl se pierde finalmente, pero a pesar de todo, Dios lo dejó ser rey hasta el último día de su vida, a pesar de todo. ¿Y qué nos dice esto? O sea, bueno, vamos a continuar porque nos estamos adelantando mucho la historia. Entonces, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Qué interesante, que porque esto fue el principio del declive de Saúl, porque Saúl, el error de Saúl, el primer error de Saúl grave, fue que no esperó al sacerdote para hacer el sacrificio y ir a la guerra. Aquí lo que va a entender es que Dios le está narrando su historia. Su historia. Y recuerden que Samuel le dice a Saúl, espera que yo llegue al campo de batalla y ofrezcamos sacrificio y luego te vas a pelear. Y Saúl no esperó, sacrificó y perdió la guerra. Bueno, no perdió, tenemos que pensar porque aquí lo que perdió fue que Dios lo desechó. Lo que es interesante, lo que pasa es que analizando a Saúl profundamente encontramos adivinación. Saúl se daba a eso. Sabía esas cosas. Y sabía esas cosas porque lo usaba. ¿Verdad? Pero bueno, Dios a pesar de todo, Dios lo usa. Dios usa a Saúl y ganó muchas batallas Saúl. Saúl fue un gran rey, el primero de Israel y un gran rey. ¿Verdad? De hecho era un ejemplo a seguir para todos los pueblos. El pueblo tenía gran estima a Saúl. ¿Verdad? Entonces incluso David amaba, dice la Biblia que David amaba a Saúl. ¿Verdad? Que tenía mucho aprecio a Saúl. Incluso Samuel apreciaba mucho a Saúl. Pero bueno, a pesar de todo eso, la cosa se pierde. Y como le he dicho en otros videos, Saúl es el que gobernaba Israel, como entendía. Y poco a poco Israel va en declive, se va perdiendo, se divide el país en 2 reinos. Después se va disipando Israel y al final no queda nada. Cuando gobernó el hombre a Israel. Antes de Saúl, una época hermosa, grandiosa y gloriosa, cuando Dios gobierna a Israel. Desde que llegan a Canaán hasta Samuel, pasan muchísimos siglos. De buenos y malos momentos, pero Israel permaneció como pueblo entero de sus tribus. Después con los reyes, el país empieza a dividir y poco a poco se van disipando las tribus, porque gobernó el hombre. Verso 9. Aconteció luego que al volver él a la espalda para partirse Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, aquí vemos cómo Dios obra en algunas personas de manera inmediata. Otras, lo que pasa es que a Saúl le dio el paquete entero. O sea, todo de un tajo le dio pau, el reino. A David no. A David le dio una semilla que tenía que crecer en él. ¿Verdad? Tenía que ser procesado, Saúl no. Verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces aquí estaba en gracia, aquí Samuel estaba en gracia delante de Dios, recién ungido, estaba íntegro Saúl, perdón, bastante íntegro, no perfecto, pero sí muy íntegro. Verso 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl se ve entre los profetas? De hecho, esto mismo le ocurre
en el futuro, muchos años después, le ocurre eso mismo, ¿verdad? Que Dios, el Espíritu de Dios toma a Saúl y lo hace profetizar. Debe tener su significado. Nada ocurre porque sí, y nada está libre nada más porque sí. Verso 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa hizo por proverbio también Saúl entre los profetas, y su profetizar llegó al lugar alto. Pues entonces, ¿qué es el lugar alto? Un lugar donde se hace un sacrificio. Verso 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel no le había hablado, no le escribió nada. Bueno, entonces, aquí Saúl ya fue ungido por Dios y su mente es otra, piensa de manera diferente. De hecho, Dios lo prepara, de un solo tajo le da pago el reino, de un solo tajo a David no. David fue procesado, David se creció en el palacio de Saúl, ¿verdad? Después tuvo muchas batallas, mucha persecución, hasta que llegó a ser rey, ¿verdad, David? Pero, pero lo que me llama la atención es que Saúl le dio el reino de un tajo, todo el paquete, sin ser procesado. Tenía muy buena reputación, o sea, Saúl se portaba muy bien, delante de Dios estaba bastante bien, más que el promedio. Por eso es que Saúl ganaba tantas batallas. Verso 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo al rey de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué al rey de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pues entonces, aquí Samuel hace un sacrificio o sea, el pueblo lleva ofrendas y Samuel él hace la oración y todo el ritual y ya, ¿verdad? No dice exactamente qué es. Hay rituales de pedir perdón, de expresión por la culpa, de agradecimiento, de diezmo, etc. Verso 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Verso 20. Siendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue a tomar la tribu de Benjamín. Y subió a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado su hijo de Cis, y lo buscaron, pero no fallado. Bueno, entonces, recordemos que Saúl es el primer rey. Y pues no aprendió de nadie. Dios le entregó todo el paquete. Lo que pasa cuando Dios te entrega algo, tienes que ejercerlo para que se manifieste. Por ejemplo, aquí Saúl siempre tenía que presentarse delante del pueblo y así empezar a reinar. Dios, lo que pasa, de hecho, se nota mucho Salomón. Salomón pide sabiduría a Dios y Dios le da sabiduría. Y lo único que Salomón hace es inquirir, buscar, hacer. ¿Verdad? Aquí lo que Saúl tiene que hacer es simplemente lo que tiene lo que tiene que hacer Saúl es simplemente ejercer como rey. Ejercer. De hecho, hay un proverbio que dice inquirir todo lo que hay. Porque Dios ya le dio la sabiduría. Simplemente Salomón inquirió. Aquí Saúl tiene que hacer lo mismo, inquirir, como rey. Porque Dios ya lo preparó como rey. Es interesante. Verso 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: aquí que él está escondido entre las ahí. Verso 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puso en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo.
Entonces aquí vemos como Saúl era lo que el pueblo pidió. Un rey grande, alto, poderoso, que se ve pues de mucha imagen. Saúl es de mucha imagen. Es decir, que se nota mucho. eh, o sea, un hombre alto, fuerte, de imagen, pues, de presencia. Saúl es de presencia, de imagen. David es de poder, de presencia de Dios. Son negocios diferentes. Verso 24. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido a Jehová, que viene semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: vive el rey. Verso 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, y el cual acordó delante de Jehová. Verso 26. Envió Samuel todo el pueblo, cada uno en su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos dos gobernantes, Samuel y Saúl. ¿Cuál es la diferencia? Que Samuel solo repite lo que Dios le dice y Saúl hace lo que mejor le parece. Esa es la diferencia. Samuel simplemente repite lo que Dios le dice, ya, eso es todo. Pero Samuel, eso hace Samuel. Saúl no. Saúl hace lo que cree que está bien, lo que él entiende de la ley. Es demasiado diferente, son demasiado diferentes. Verso 26. Envió Samuel a todo el pueblo, cada uno en su casa. Perdón. Y verso 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo no se sabe este? Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Bueno, entonces, entonces empieza el reinado de Saúl. Y como sea, Dios lo puso ahí. El pueblo lo pidió, pero Dios lo puso a él. Y le tenía que respaldar, pues. Y Saúl lo pidió a su rey, ¿verdad? Y Dios lo dijo a él, y Saúl acepta lo que le dice Dios, le da el reino. No tiene un antecedente, no aprende de nadie. Saúl es el primer rey, de él aprenden los demás. Pero de hecho, cada rey aprende del otro y así. David aprendió de él, de hecho vivió en el palacio y vio cómo funcionaba un reino, cómo funcionaba. Y bueno, pues esos son detalles que veremos en el próximo video. Hasta aquí el capítulo 10 del libro de Samuel. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.